Vamos llegando más adelante al final de este congreso, Georgina, y después yo vamos a hacer las últimas charlas. Georgina, bienvenida. Georgina Hernández. Ella es maestra en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana, es psicoterapeuta corporal. Ella está especializada también en todo lo que es la adopción y el acompañamiento a familias. Está diplomada en salud mental, infantil, parentalidad, apego y desarrollo de la infancia. Y es fundadora de Contigo desde el Corazón, que es un proyecto de acompañamiento a familias adoptivas. Y hoy nos va a hablar de Adoptando mi adopción. Georgina, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por estar y volver Muchas a... gracias, Carla. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo la presentación, la invitación para estar nuevamente aquí en este congreso, que es un esfuerzo bien grande que haces pues para todos, adoptados, adoptantes y para la sociedad en general, ¿no? Que vayamos aprendiendo un poquito más de adopción cada vez. Así es que muchas gracias. Y pues sí, hoy para esta ocasión decidí hablar sobre un tema que me ha estado rondando los últimos, bueno, casi toda la historia de mi vida como mamá adoptiva, pero es un tema importante desde mi punto de vista. Voy a compartir una presentación. Ustedes me dicen si se ve ya. ¿Se ve? Bueno, el título que le puse es Adoptando mi adopción, porque es el trabajo que debemos hacer los padres adoptivos cuando decidimos adoptar y a lo largo del tiempo que estamos pues compartiendo la vida con nuestros hijos, ¿no? Que es toda la vida, todo el ciclo vital de nuestros hijos. Estamos eh, adoptando nuestra adopción y aprendiendo más sobre cómo ser familia adoptiva. Entonces, pues quisiera empezar ahora sí que por el principio. ¿Qué es adoptar? Entonces, el verbo adoptar viene del latín adoptare, que se compone de ad, que es la idea de aproximación o asociación, y el verbo optare, que es elegir, escoger o desear. Entonces, adoptare es la idea de elegir o desear a alguien para asociarlo o vincularlo a sí mismo. Eso es adoptar. Pero entonces yo me quise ir a la Real Academia de la Lengua y entonces ahí dice que adoptar es tomar legalmente en condición de hijo al que no lo es biológicamente. Y entonces aquí quiero platicarles que en Contigo desde el Corazón, pues creamos este logotipo, que es el que ustedes ven aquí, que es un corazón, y es como un rompecabezas. ¿Por qué es un rompecabezas? Porque pues desde mi experiencia vamos armando la familia. En mi caso, yo tengo un hijo biológico y a mi hija que llegó por medio de la adopción. Entonces fue como ir armando este rompecabezas y armamos la familia, ¿no? Pero además, también nuestros hijos, pues van construyendo su identidad y la identidad al construirse, pues es también como un rompecabezas, ¿no? Sería tema de otro congreso, pero a nuestros hijos les faltan piezas cuando se van construyendo. Entonces, por eso todo este logotipo es un rompecabezas. Pero en esta plática me interesa usar esta metáfora de este corazón que se va armando poco a poco. Entonces, cuando nosotros como papás adoptivos decidimos adoptar, pues es como ir queriendo que una pieza más entre a nuestro rompecabezas, ¿no? Entonces la familia está más o menos armada y queremos que entre otra pieza más. Entonces queremos adoptar y que entre esa otra pieza más a nuestra configuración familiar. Pero, ¿cuál fue la sorpresa mía cuando encontré esta definición de adoptar en el diccionario de la lengua española? Y ahí siempre vienen los antónimos. Si recuerdan que cuando buscamos una definición, viene lo que quiere decir, pero además el antónimo. Entonces, ¿cuál es el antónimo de adoptar?
El antónimo de adoptar es rechazar. Y es una palabra fuerte. Y mi pregunta, cuando yo vi esta definición y ese antónimo, fue, ¿qué estamos haciendo los padres adoptivos? ¿Estamos adoptando o estamos rechazando? Entonces, si vemos este logotipo o este corazón que va a estar apareciendo en cada una de las diapositivas, pues aquí pareciera que la familia está integrando esa piececita de rompecabezas, pero sin querer, porque quiero tener toda esta parte positiva de que los padres adoptivos no lo hacemos queriendo, pero rechazamos de alguna manera también. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos pasa, que rechazamos a veces a nuestros hijos. Entonces, bueno, ustedes saben que cuando un niño eh, es sujeto de adopción, esto se da porque él perdió el vínculo con su familia de origen y la adopción lo que busca es restituir ese derecho, ¿no? que perdió de vivir en familia. Tiene como fin la adopción el proteger a la infancia, crear responsabilidades y obligaciones y también derechos recíprocos entre adoptados y adoptantes, pero no es un derecho de los padres o de las madres el poder formar una familia. Sí es un deseo, un anhelo, una ilusión, incluso un proyecto de vida que les va a motivar a iniciar este proceso de adopción. Pero el derecho de tener una familia es del hijo y es importante, ¿no? En esta figura, pues el hijo es el que está integrándose a la familia porque está restituyendo su derecho. Ahora, nuestros hijos, pues como saben, debido a su historia de origen, van a llegar a nosotros con una herida ya de rechazo y abandono. O sea, ya cuando ellos llegan con nosotros, ya vienen con esa herida. Y esa herida se generó tiempo antes de encontrarse con nosotros, su nueva familia, ¿no? Entonces, en este corazón, el niño ya viene con esa, pues lastimado, con esa herida de rechazo y de abandono. Montse la pastora nos dice, el hijo que adopten los padres les recordará al hijo que no pudieron tener. Todo el sufrimiento que han pasado por esta circunstancia puede hacer que proyecten en su hijo toda la frustración que sienten. Entonces imagínense que los papás no hacemos el duelo debido por la pérdida o por la renuncia, ¿no? De no poder tener hijos biológicos o no querer tenerlos. Y entonces, si no se hace ese duelo, podemos estar supliendo a ese hijo que no llegó con el hijo que estamos adoptando. Y entonces esto, pues, genera un rechazo a nuestro hijo, ¿no? Al hijo real que llega. Entonces, todo esto va de pérdidas y renuncias. Entonces, nuestros hijos perdieron y tuvieron que renunciar, pues, a su familia biológica, ¿no? Ahí, en realidad, nuestros hijos nunca deciden, pero porque son menores, porque son muy pequeños, pero el resto del mundo va decidiendo por ellos, ¿no? Desde quizá la familia biológica que no puede quedarse con ellos, o que los entreguen en adopción, o que el sistema separa a las familias. Entonces, el hijo pierde a su familia. Y de alguna manera, pues es una renuncia también, ¿no? También hay menores que, bueno, en realidad todos pasan por una adversidad temprana. Desde muchas veces en el útero, ¿no? En el vientre materno ya existe la adversidad. El perder a la mamá, el que ella desaparezca y después, pues, puede haber maltrato, negligencia, abuso, etcétera. Y todo esto genera un trauma complejo. Y la institucionalización, que en realidad es un programa que ayuda y protege a los niños. Sin embargo, es tan larga a veces el tiempo que se quedan institucionalizados que esto va generando más trauma y más adversidad en ellos, ¿no? Y además, la separación de un lugar que ya conocen, que es la institución que se tuvieron que adaptar a él, lo separan para entrar a una familia que no conocen. Entonces, en realidad llegan con mucho miedo, ¿no?
llegan con miedo a la familia cuando la familia llega con ilusión. Entonces ahí hay como un choque también. ¿Cuáles son las pérdidas y renuncias de la familia adoptiva? Pues como decía, este duelo que muchas veces no está terminado de trabajar cuando el niño llega a la familia, expectativas enormes de yo quiero tener una familia para ser como la familia que yo tuve cuando era niño o parecerme a la familia que tiene mi hermana o mi prima o mi tío, etcétera, ¿no? Es como quiero formar esa familia porque tengo la expectativa de cumplir toda esta pues expectativa social también, ¿no? Hay miedos, hay muchos mitos, toda esta desinformación de que qué va a pasar, que no te da miedo, si sus genes y cómo va a ser, etcétera, ¿no? Eh, Mitos de que, por ejemplo, el amor todo lo puede, el amor es básico, indispensable, sí, pero no lo puede todo. Hay que estar muy formados y muy preparados, prejuicios y una sociedad que no está preparada para acoger familias que a su vez acogen niños que perdieron el derecho a vivir en familia, ¿no? Entonces, toda esta situación, pues lo que vemos es que este corazón que está aquí plasmado, pues también está herido cuando el hijo llega, ¿no? Idealmente debería de estar sanado antes de la llegada del hijo, o por lo menos haberse dado cuenta, oye, bueno, yo tengo un duelo que no he trabajado, tengo esta historia en mi vida, esta herida de infancia que tengo que trabajar. Por lo menos que ya estemos trabajando todo eso cuando nuestro hijo llega. Pero lo que vemos y lo que yo veo en consulta es que las familias, pues no trabajamos esos duelos, no trabajamos nuestra historia y ni siquiera sabemos muchas veces que estamos heridos y que tenemos una historia y que tenemos una herida, que tenemos un duelo por trabajar. Y entonces eso va generando eh, un rechazo al hijo, pero el hijo al vivir esto también se siente rechazado. O sea, no nada más es que la familia rechace, digamos sin querer, sino que el hijo también percibe ese rechazo, ¿no? Es como de ida y vuelta. Karma, en algún taller que tuve la oportunidad de tomar con ella, nos decía, debemos reconocer que los niños, al ser separados de su familia biológica, sufren un dolor inmenso, casi de muerte. En ese proceso se cierran emocionalmente para sobrevivir y protegerse. Por eso, después, crear un vínculo con otra familia es muy difícil para ellos, ¿no? Entonces, imagínense en este rompecabezas, ese niño que viene entrando a la familia ya viene herido con un dolor terrible, inmenso, y que tiene que estar generando estrategias para sobrevivir solo. Y además le pedimos que se vincule fácil con nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos ahí para él o para ella. Nosotros estamos al 100% con todo nuestro amor, sin darnos cuenta que también tenemos heridas, ¿no? Y que a lo mejor lo que estamos viendo en él, pues no es lo que esperábamos, no es nuestra expectativa, no es lo que pensamos que iba a llegar. Y entonces ese niño que ya viene herido vuelve a sentir ese rechazo, ¿no? Es como si nosotros con nuestras actitudes o nuestra falta de trabajar nuestros temas personales, vamos perpetuando ese sentimiento de rechazo en nuestros hijos. Entonces, aquí es como toda una combinación, ¿no? Mis heridas, tus heridas y nuestras heridas. Entonces, bueno, nuestros hijos llegan con una experiencia traumática y van a sentir ese trauma todos los días en la vinculación con los otros. Todos los días es todos los días y por eso nosotros debemos saber que el acompañamiento de nuestros hijos es a lo largo de todo el ciclo vital. El trabajo en la vinculación, el trabajo en sanar, el trabajo en dar buenas experiencias de buenos tratos, no es solamente cuando nuestro hijo llega a casa. Es todo el tiempo, todo el ciclo vital, es desde ese momento y cuando el niño es más, pasa a la segunda infancia, cuando el niño entra a la adolescencia, cuando está en la juventud, cuando se vuelve adulto y toda su vida adulta también, ¿no? Incluso se habla de que en la vejez
pues los adoptados todavía siguen teniendo todo este tema quizá de la búsqueda de orígenes incluso, ¿no? Entonces, ¿qué se espera de nosotros como familia adoptiva? Es que se repare esa experiencia traumática de nuestros hijos, que nosotros ofrezcamos vivencias estables de buenos tratos y modificar esa experiencia traumática, ¿no? Porque el trauma no está en el evento, no es el evento de lo que perpetúa ese trauma, sino en cómo nos contienen, sino cómo la familia está disponible para recoger esos efectos del trauma. Pero si nosotros no estamos preparados, en lugar de reparar la experiencia, quizá estamos perpetuando la sensación de rechazo, el sentimiento de rechazo o la herida de rechazo, como lo podemos ver en esta imagen. ¿Con qué heridas llegan nuestros hijos? Pues ya dijimos, ¿no? La herida de rechazo, de abandono, con un trauma temprano, múltiples separaciones, porque no solo es la separación de la familia biológica, de su madre biológica, del padre biológico, es también la separación después de lo que él conoce en la institución, de sus compañeritos, de sus amigos, de sus cuidadores, del espacio, de los hábitos, de lo que aprendió ahí. Es romper nuevamente y volver a empezar, ¿no? Con una familia. Y a veces la familia, pasan por varias familias, ¿no? No solo por una familia adoptiva, sino que hay adopciones fallidas, ¿no? Entonces, bueno, hay pérdidas y esta profecía autocumplida con la que llega, que es, no hay para mí, no existe esto para mí, ¿no? Entonces, eh, perpetuamos ese sentimiento de, para mí no hay, a mí no me quieren, a mí no me aceptan incondicionalmente. En la mañana Mónica Mendoza hablaba de esta aceptación incondicional o de este amor incondicional en sus varios amores que ella nos puso, ¿no? Eh, y entonces no hay incondicionalidad y es como una profecía que se va autocumpliendo cada vez. Buscamos muchas veces eliminar el sufrimiento de nuestros hijos, evitando hablar de su historia, ¿no? Tratamos de borrar todo lo que pueda hacerles recordar que no son nuestros hijos biológicos, no hablamos de su madre y padres de origen, y al hacer esto lo que estamos haciendo es mandar un mensaje de rechazo a su historia y a lo que ellos son. Entonces, por, entre comillas, amarlos tanto que no queremos lastimarlos, estamos mandando el mensaje de rechazo. ¿Qué heridas tenemos las familias adoptivas? Pues primero toda nuestra historia de vida. Todos tenemos heridas. Como decía Mónica también en la mañana, que Gabor Mate dice, somos pues seres traumados, ¿no? Todos tenemos trauma, todos tenemos algo en nuestra historia que nos lastimó y que tenemos que trabajar. Y heridas que se forman y que esas heridas forman nuestro carácter también, ¿no? Hay dificultad para validar las experiencias de nuestros hijos. O sea, si nosotros no trabajamos nuestra historia, si nosotros no trabajamos nuestras heridas y nuestros duelos, va a ser muy difícil que comprendamos la historia, la herida y el duelo de otra persona, específicamente de nuestros hijos, ¿no? Entonces tenemos mucha dificultad para validar sus experiencias porque no hemos trabajado las nuestras. Y entonces todas las agresiones que nuestros hijos vienen con, o sea, el trauma complejo, como ustedes saben, genera comportamientos disruptivos. Y entonces todas esas agresiones y esos comportamientos los tomamos como algo personal. Sentimos que son hacia nosotros, me dice, me hace, y entonces parece como que el hijo agrede al padre o a la madre. Y eso se ve mucho en consulta, ¿no? Como si los padres acusaran tanto a los hijos, ¿no? Es que me dijo, me hizo, me tiró, me pegó, Entonces, y lo tomamos como personal, como me lo está haciendo a mí. Y nos enganchamos, porque entonces mi herida, que yo no veo, porque no la he trabajado, se engancha con la herida de mi hijo, y entonces son dos niños pequeños, heridos, peleando. No es un adulto conteniendo a un niño herido. Es otro niño herido
nosotros, peleando con otro niño herido que es nuestro hijo o nuestra hija. No nos sentimos valorados, ¿no? Eso también lo veo mucho en consulta, es mi hijo parece que no me quiere, que no valora, que no agradece, que no mira todo lo que hago por él o por ella. Y sí lo hago, soy un buen padre o una buena madre, ¿no? Pero no sentimos que nuestros hijos nos valoren. Y no podemos reconocer el dolor en ellos porque no reconocemos el dolor en nosotros. O sea, nos hemos vuelto maestros en tapar nuestro dolor y en no verlo. Y entonces es muy difícil ver el dolor del otro si no vemos nuestro propio dolor. Y entonces nuevamente la imagen, el niño se siente rechazado. Se siente rechazado, pero como nosotros vemos ahorita en todas estas presentación, pues nosotros también estamos generando esa sensación. No quiero decir que lo hagamos a propósito o queriendo o que queramos rechazarlo, sino que al no trabajarnos no nos damos cuenta cómo lo estamos rechazando. Eh, Marjorie D'Artagnan, con quien tuve la oportunidad de tomar un diplomado, nos dice que los padres muchas veces creemos que somos buenos padres porque hacemos todo lo que la sociedad acepta como ser un buen padre o una buena madre, pero que nuestros hijos no saben ser hijos, ¿no? Entonces, pues sí, en consulta así es, ¿no? Y en mi historia personal a veces es como, ¿cómo? Yo hago todo lo que puedo y lo que sé para ser una buena madre, pero mi hijo o mi hija, pues no, o sea, no se comporta como un hijo o hija debería comportarse. Ahora, aquí también aparecen miedos, ¿no? Miedos de los papás y miedos de los hijos. Entonces, ¿cuál es el miedo que tienen nuestros hijos? Primero es el abandono, el ser abandonados. Ese es como el miedo más grande que aparece pues en toda su vida porque es la herida más importante que existe en ellos, ¿no? El abandono y el rechazo. Eso es algo que se fija en el momento en que ellos se dan cuenta, como también dice Monse la Pastora, que hay un momento en la vida de los hijos que primero saben que son adoptados porque pues los papás les contamos la historia y ellos van, soy adoptado y se lo cuentan a todo el mundo y van por la vida sabiéndose adoptados. Sin embargo, cuando llega la preadolescencia, la adolescencia, empiezan a cuestionarse, ah, caray, pues para que yo haya sido adoptado, pues ¿qué pasó antes, no? ¿Quién no se pudo quedar conmigo? Entonces alguien tuvo que haberme abandonado antes, ¿no? Y entonces esa herida ahí se fija y ese miedo está permanente, ¿no? Y a lo largo del ciclo vital, a veces más, a veces menos, a veces no se siente, y a veces mucho y a veces poco, aparece esta herida de abandono y este miedo a ser abandonado. El rechazo, la falta de aceptación incondicional, como ya lo mencioné, también es algo que es como esa profecía autocumplida, ¿no? Es como, para mí no hay, a mí no me aceptan incondicionalmente. Y el amor condicionado, ¿no? Saber que solo si se portan de determinada forma, solo si cumplen ciertas expectativas, van a ser amados. Y el miedo de los padres, que este es algo que aprendí de Carlos Pitillas, es a quedarse solos, a que haya una separación, que los hijos se vayan, a ser controlados o invadidos, o sea, tienen miedo a la seguridad, a sentirse inseguros, a fracasar y sentir vergüenza, ¿no? Que ahí va pues la estima es la que se ve afectada, porque sobre todo en la adopción, pues yo busqué a un hijo y mi hijo se va porque no nos podemos vincular, pues es un miedo muy grande, ¿no? Los hijos cuando vienen con un apego desorganizado, lo que ellos necesitan es controlar al cuidador, porque así aprendieron a sobrevivir. Y entonces los padres, pues no nos gusta sentirnos controlados, se supone, entre comillas, que somos la autoridad, ¿no? ¿Y cómo va a ser que no nos obedezcan? Y el fracaso, pues es el juicio externo que se puede sentir de yo busqué ser padre o madre,
y resulta que fracaso en este intento, pues me da mucha vergüenza, ¿no? O sea, no me gusta ese juicio, ni juicio interno o juicio externo, ¿no? De la sociedad. Entonces, otra vez está aquí nuestra imagen, que todo este miedo va a hacer que el hijo se separe porque se siente rechazado, o nosotros con nuestros miedos lo vamos empujando a sentirse rechazado. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora para revertir la imagen y que este hijo eh, quiera entrar a esta familia y que nosotros podamos aceptarlo incondicionalmente tal como es, con toda su historia, con todo su temperamento, con todos sus comportamientos, pues trabajando en nuestras competencias parentales? Recibir a un hijo con adversidad temprana y saber cómo acoger esos síntomas que aparecen en los comportamientos, validarlos y sostener esa energía de supervivencia que, o sea, ellos al perder tanto, se colapsan y tienen que invertir toda su energía en sobrevivir, ¿no? Y entonces esa energía que se quedó ahí colapsada luego aparece como comportamientos disruptivos que nos causan, pues, mm, son muy incómodos para las familias adoptivas, por decirlo menos, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer es ayudarlos a que esa energía que está colapsada ahí, que sale como agresión, se libere de una forma sana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con competencias parentales. Y entonces ahí quizá este corazón pueda completarse con una aceptación incondicional del hijo. Ya no, o sea, vamos, el hijo quizá siempre va a tener que trabajar esta herida de abandono y de rechazo, porque es parte de su historia, pero que no sea porque nosotros lo rechazamos, ¿no? Que nosotros sí lo podamos recibir, completar este corazón y acompañarlo en ese trabajo de sanar su historia. ¿Cuáles son las competencias parentales? Bueno, yo estudié desarrollo humano y Carl Rogers es el padre del desarrollo humano, es un psicólogo norteamericano que ya murió, pero él hablaba mucho de congruencia, empatía y aceptación positiva incondicional, como tres condiciones importantísimas y tres actitudes que nos van a ayudar eh, son como herramientas, ¿no? Que permiten validar de una manera positiva las emociones de los hijos. ¿Qué emociones? Pues de tristeza, de soledad, de enojo, de no pertenecer, que viven especialmente en nuestros hijos que han vivido adversidad temprana. Y esto yo lo empecé a aplicar con mis hijos cuando mis hijos estaban adolescentes, mi hija con 13 años, que comenzó a preguntar por su historia. Y créanme que fue un cambio del día a la noche, porque yo tenía toda esta actitud de me tienes que obedecer, yo soy la autoridad, tu enojo no lo puedo contener. Entonces empecé a trabajar todas estas actitudes y créanme que fue un cambio impresionante, ¿no? Entonces, la congruencia. En adopción la congruencia aparece en la aceptación y validación de las historias de origen de nuestros hijos y de nosotros, o sea, ser congruente con mi historia, reconocer que tengo heridas, reconocer que tengo trabajo por hacer personal, trabajar mi historia, mi estilo de crianza, cuál fue el estilo con el que me criaron y el estilo que me gustaría ejercer con mis hijos, mi tipo de apego, cuál es mi tipo de apego, y que yo pueda comprender el estilo de apego de mi hijo o de mi hija. Y todo esto me va a ayudar a observar la historia de nuestros hijos y o sea, llevar a cabo una crianza mucho más respetuosa y mucho más conectiva. Empatía. La empatía es esa capacidad que tenemos para comprender la experiencia única de otra persona. Es estar dentro de los zapatos del otro, ¿no? Y poder comunicar algo de esa comprensión. Entonces, es que reconocer que los comportamientos disruptivos de nuestros hijos provienen de la historia de adversidad temprana. Entonces, esto nos va a ayudar a no engancharnos, como decíamos hace rato, ¿no? A no tomarme personal todas esas afrentas, digamos, ¿no? En sus comportamientos
Si yo soy empático y comprendo que ellos vienen con una historia de adversidad, pues puedo comprender sus comportamientos y no engancharme. Y bueno, la aceptación positiva incondicional, que es una actitud afectuosa, positiva, aceptante, y la relación siempre va a ser mucho más afectiva mientras más incondicional sea el interés positivo hacia nuestros hijos y sus conductas, y eso va a generar también un clima de seguridad en ellos. Eh, y bueno, aceptar a un hijo es un proceso que se va configurando a lo largo del trato cotidiano. No es como que llega y ya, ¿no? O sea, podemos hacerlo racionalmente, pero emocionalmente, como decía Carla hace un momento, pues no es lo mismo la teoría que la práctica, ¿no? Entonces, es la práctica, es todos los días ser congruente, todos los días ser empático y todos los días aceptar positiva e incondicionalmente a nuestros hijos. Ejercer una parentalidad terapéutica también va a ayudar a que este corazón se vaya completando, se vaya acercando el hijo para completar el corazón. ¿Qué es la parentalidad terapéutica? Pues es mentalización, que es la capacidad de nosotros como cuidadores de tolerar y regular nuestros propios estados de ánimo, y la experiencia afectiva, o sea, es tolerar y regular las experiencias también de nuestros hijos, o sea, es comprenderme, regularme y entonces comprender a nuestro hijo y poderlo regular. Es tratar de comprender qué está pasando dentro de su cerebro, de su cabeza, de su mente, de su emoción. Eso es mentalizar. Empatía, que ya hablamos lo que es la empatía. Otra forma de tener una parentalidad terapéutica es generar un apego seguro, ser nosotros el lugar seguro para nuestros hijos, validar sus emociones y acompañarlos a lo largo de todo el ciclo vital. Entonces, lo que yo quiero en esta presentación, en este espacio que me regalas, Karma, es pues animar a los papás a que a que vayamos adoptando nuestra adopción, ¿no? ¿Qué pasa? Porque a lo mejor ahorita dicen, híjole, me estoy dando cuenta que con mis actitudes he rechazado o he generado una sensación de rechazo en mi hijo, ¿no? O en mi hija. Bueno, para eso está la reparación, ¿no? Y que es algo, pues, nuevo que se habla en los últimos años en la crianza, que es darle a nuestros hijos la información para que comprendan lo que ha pasado. Le ofrecemos a nuestros hijos un discurso que les ayude a salir de una confusión donde nosotros mismos los metimos y la incongruencia en donde entramos, darles una explicación congruente de nuestras acciones. Es decir, hijito, me equivoqué, no me equivoqué, no quise hablarte de esta forma, me doy cuenta que no había aceptado tu historia como debería de haberlo hecho. Dependiendo de la edad del hijo, vamos dando esta reparación y esta información, ¿no? La reparación se puede dar siempre. Carlos Pitillas dice que se puede dar a los minutos, a los meses o a los años. Si yo me doy cuenta que me equivoqué y que le hablé muy feo a mi hijo y que le dije cosas que lo lastimaron, en ese momento puedo regresar y reparar y decirle lo que dije y lo que hice no estuvo bien y lo siento mucho y te amo y eres lo más importante, etcétera. Si me doy cuenta de eso meses después, porque estoy en terapia y me estoy dando cuenta que no tuve una crianza precisamente terapéutica o conectiva y que fui más bien adultocéntrica y autoritaria, entonces puedo hablar con mi hijo y explicarle, oye, me doy cuenta que la crianza que he tenido contigo ha sido así y hoy me gustaría cambiar y voy a hacer todo lo posible y vamos a trabajar juntos y podemos reparar. O incluso en los años, si nuestros hijos ya son adultos, como es mi caso, y me doy cuenta que cuando cuando mi hijo o mi hija eran niños, yo me equivoqué, puedo decírselos, ¿no? Carlos Pitillas pone el ejemplo del divorcio, ¿no? Si una pareja se divorcia cuando los hijos son adolescentes, con todo el tema del divorcio, a lo mejor perdemos de vista a nuestros hijos. Y los hijos están heridos por el tema, ¿no? Por el divorcio. 15 años después, entro a terapia y me doy cuenta de todo lo que pudo haberle afectado a mis hijos, mi comportamiento o mi actitud,
puedo regresar y decirle, hijo, me doy cuenta lo que te lastimé y lo que te herí con mi actitud o con mi comportamiento y no era un tema contigo, ¿no? Tú eres mi hijo y te amo, etcétera. Y eso, pues, es un bálsamo para los hijos, no importa la edad, no importa que sean adultos grandísimos ya con hijos, ¿no? Entonces, la reparación, pues, es una gran herramienta que ahora se nos regala para poder sanar nuestras relaciones y que esta pieza del rompecabezas se acerque cada vez más, no importa cuánto tiempo haya pasado. Y pues eso es que adoptar es un verbo que se va viviendo todos los días, no solamente el día que llegan nuestros hijos a nosotros. Yo los invito a adoptar nuestra adopción siempre, a trabajar en nosotros y a lograr que este corazón o ese rompecabezas pues se una así fuerte con todas nuestras heridas, con todos nuestros errores, con todas nuestras crianzas que a lo mejor a veces nos vamos equivocando, pero irnos formando, ir aprendiendo y que en el camino vayamos haciendo que este rompecabezas esté cada día más unido. Pues muchas gracias por, por, por su atención. Muchas gracias, Gina, por contarnos todo esto. Tenemos aquí a Candelaria que hace una pregunta. ¿Qué límites serían los adecuados en la crianza de los hijos? ¿Qué límites? ¿Qué Pues bueno, límites? ya dejé de compartir la presentación, ¿sí, verdad o no? No, Ay, espérenme, no sé cómo dejar de... Ya se dejó de compartir. perfecto. Entonces, ¿cuáles son los Los, límites adecuados? Bueno, sí, creo que aquí es importante siempre mencionar que los límites siempre le van a dar seguridad a nuestros hijos. Em, los límites también tienen que venir de acuerdo a nuestra crianza y a lo que queremos nosotros generar en nuestros hijos, ¿no? Sobre todo, el límite creo que más importante es el de la seguridad. Eh, Tiene que haber límites para que nuestros hijos sean cuidadosos de su propia vida, de la seguridad. Pero también están límites en cuanto al respeto, el autorrespeto, el respeto al otro. Vamos, todos los límites tienen que ver también con nuestros valores, ¿no? Pero tiene que haber límites. Siempre tenemos que ejercer esa parte de los límites amorosos y con buenos tratos para que nuestros hijos también se sientan seguros dentro y que pertenecen a este núcleo familiar. sí. Ah, ¿Qué iba a decirte? ¿Cómo con el tema de los límites? Ponnos algunos ejemplos de cómo poder poner límites de manera adecuada. Sí, por ejemplo, un límite puede ser, em, por ejemplo, me viene ahora, recuerdo una persona en terapia, ¿no? Una pareja que estamos trabajando y que para ellos era importante que los hijos ya fueran más independientes, ¿no? Ya están grandes, ya son adolescentes grandes, están casi por ser adultos y pues ya es momento de que se vayan solos a la escuela. Y entonces, eh, para ellos, según su historia, eso es algo importante que hacer. Sin embargo, para el hijo era algo muy difícil, porque como sabemos, nuestros hijos pues tienen un desarrollo no de acuerdo a su edad, ¿no? Sino un poco más atrás. Entonces, bueno, el hijo empezó a irse solo a la escuela, pero el día que regresaba, pues se distraía, iba a comprar dulces, se iba con otros amigos, llegaba tarde a comer, y eso entonces generaba malestar en la familia, ¿no? Dijeron, no, ya no, vamos a regresar a pasar por ti al colegio. Y entonces el hijo fue como, ay, qué bueno, eso es lo que yo quería, ¿no? Que pasaran, que me vieran, que me siguieran cuidando y abrazando, como... Entonces, es importante que cuando pongamos un límite, nos demos cuenta también de lo que nuestro hijo está necesitando.
porque a veces queremos que nuestro límite lo haga crecer cuando nuestro hijo todavía no quiere crecer o no puede crecer, porque necesita todavía que ese bebé que está herido dentro de él sea apapachado, abrazado o acogido, ¿no? Entonces tenemos que ser muy inteligentes en ver cómo vamos a aplicar esos límites, ¿no? Depende también del momento del hijo, ¿no? De si es un niño pequeño, si es un adolescente, etcétera. Ir poniendo límites, pero siempre los límites son para su seguridad, no son para nuestra comodidad, sino para que él se desarrolle de la mejor manera en familia o en la escuela o socialmente, pero es para él o ella, no es para nuestra propia comodidad o de la escuela o del maestro, etcétera, ¿no? Aquí Candelaria nos dice, entiendo que los límites los ponemos en previsión a su desarrollo, donde los roles paternos son muy importantes para los hijos. Sí, o sea, obviamente los límites los ponemos nosotros como sus padres porque somos los que somos responsables de sus vidas y nosotros debemos ejercer ese papel muy inteligentemente porque a veces nuestros hijos quieren tomar el papel de la autoridad en la casa, ¿no? Controlar, como decía, en este apego desorganizado, el control para nuestros hijos es muy importante y muchas veces nos quieren controlar. Entonces ahí no, el que tiene aquí la responsabilidad soy yo y soy el adulto y el que estoy encargado de ti, ¿no? Y entonces lo que se va a hacer es esto, ¿no? Comemos cosas nutritivas. Después, si quieres, puedes comer algo, un dulce o un pastel o lo que quieras, pero comemos verduras, ¿no? Prueba las verduras, vamos a ver cuál te gusta más, etcétera. Puede ser amoroso, ¿no? Puede ser, te pongo aquí todo el menú de hoy comemos una verdura, mañana otra, pasado mañana otra, y vamos viendo cuál te gusta más y cómo la podemos preparar y etcétera. Pero comemos cosas nutritivas, por ejemplo, ¿no? Ignacio nos dice, entiendo que la base de esta adopción, de la propia adopción, está la idea de crear cada vez un mejor vínculo sano y adecuado con nuestros hijos e hijas. Y es curioso cómo las familias nos obsesionamos con la educación, los comportamientos, los límites, cuando nuestras criaturas vienen muchas veces tan traumatizadas que lo importante es hacerles sentir seguros. Ni siquiera empeñarnos en que se sientan queridos o que nos quieran, sino que se sientan seguros, comprendidos, vistos, escuchados, sentidos, vividos, y que nosotros vamos a estar ahí siempre para ellos. Exacto. Muchas veces lo que hacemos es, con la adopción, parece que lo que estamos haciendo es cumplir nuestros deseos y que se cumplan nuestras expectativas, que nosotros nos sintamos felices con esta nueva familia, ¿no? Pero no nos detenemos a mirarlos a ellos, ¿no? Entonces, sí, como dice Ignacio, nos obsesionamos en eso, ¿no? En la educación, en los comportamientos, en los límites, y en realidad necesitamos primero darle seguridad. Aquí Sara dice, ¿podrías recomendar algún libro que hable de límites? Sí, hay un libro excelente que se llama Más allá de los límites y el control, algo parecido. Voy a ponerlo ahorita en el chat. Ese es un gran libro en donde nos habla justo de eso, ¿no? De que no es poner el límite por ponerlo porque yo soy la autoridad, sino es poner el límite porque comprendemos lo que necesitamos, ¿no? Lo que nuestro hijo necesita, cómo sentirse mejor, cómo sentirse más seguro y cómo ellos pueden estar seguros de que yo soy su lugar seguro, cómo convertirme yo en ese lugar seguro. Muchas gracias. Sí, es curioso, ¿no? Porque todo el Congreso parece que está yendo, que yo creo que es algo realmente importante, al trabajo de
que pueden hacer los papás adoptivos, porque realmente mucha de la reparación no es tanto llevar al niño a terapia, sino desde los papás cómo poder ayudar en esta adversidad temprana. Sí, exacto, exacto. Es reconocer esa adversidad, aprender qué pasa cuando una persona sufre adversidad temprana, porque pasan muchas cosas, ¿no? O sea, el trauma complejo genera muchísimas sensaciones, heridas, comportamientos que no comprendemos. Y no tenemos por qué nacer sabiendo eso, pero si nos vamos a embarcar en el camino de la adopción, sí es nuestra responsabilidad aprender y saber sobre trauma y saber sobre adversidad y saber cuáles son eh, las herramientas que tenemos que desarrollar para poder contener a nuestros hijos y acompañarlos. ¿Alguna recomendación así para finalizar para los papás? Pues lo que más recomiendo es el trabajo personal. El trabajo personal, el estar siempre trabajando nuestra historia. Todos, como les decía, tenemos heridas, todos tenemos historias difíciles que nos han marcado y que también nos han forjado nuestro carácter, pero trabajar nuestra historia es lo más importante. Si lo hacemos, casi la mitad del camino está andado. Muchas gracias, Georgina. Aquí también te van dándote las gracias, ¿vale? En el chat, si luego quieres leerlo. Y estoy de acuerdo con ellos. Una muy bonita ponencia. Me ha encantado. Gracias, Muchas Carlos. gracias por tu trabajo, más por lo que nos has hablado en este congreso y también por todo el trabajo que haces con las familias adoptivas, ¿no? Porque Muchas siempre gracias. trabajar con las familias es trabajar pues por el bien de los adoptados. Así es, es trabajar, pues por el bien de todos, ¿no? Porque también nosotros, como familias, como padres y madres, pues tenemos que ir aprendiendo día a día y aprendemos muchísimo de los adoptados y de los adoptados como tú, que ponen su voz y que ponen su experiencia y cómo ha sido para mí, ¿no? Y cómo ha sido para mí tener la familia que tuve, ¿no? Porque hay muchas experiencias diferentes, pero hay que ir aprendiendo de eso también. Sí, y también el cuidar, porque ser padres ya es algo que requiere mucho, pero ser padres adoptivos requiere mucho más. Entonces, también precisamente con el grupo de papás adoptivos, las dos últimas sesiones estuvimos trabajando el autocuidado como padres y como pareja cuando son los dos, ¿no? Porque a veces también hay tanto desgaste en la crianza adoptiva que uno se pierde de vista. Y si Sí. uno se pierde de vista, tampoco no puede dar. Así es, así es. Por eso el trabajo en terapia es tan bueno y tan sanador, porque el trabajo en terapia es un trabajo personal, ¿no? Entonces eso enriquece a cualquier persona, ¿no? Conocernos más, saber más sobre nosotros y eso nos va a ayudar a ser mejores padres y madres. Entonces empieza siempre desde uno mismo. Muchísimas gracias por Gracias, esto. Carla. Nos Muchas vemos gracias. pronto. Y gracias a todos los que atendieron este congreso. Muchas gracias. Gracias.